Hola, queridos amigos del DH-Bus. Como prometí, estamos nuevamente con ustedes. Tendremos una entrevista muy interesante con Sofía Villalobos, que es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Participará también Aldara Cabrera, que es nuestra coordinadora, directora de comunicación. Y bueno, tendrán ellas una plática maravillosa. Esperamos les guste. Por favor, si tienen preguntas o algo, lo pongan en la chat. Nosotros haremos llegar las preguntas a Sofía para contestarle. Y espero se diviertan, espero sea interesante para ustedes. El tema es muy importante, son las emociones. Eh, creo que todos estamos viviendo un momento muy complicado. Necesitamos de entendernos mejor y entender mejor lo que tenemos afuera. Esas actividades son parte de un programa que se llama Emocionate en Casa, que incluye muchos videos, test. Hay una página web muy bonita, muy divertida, que tienen la idea, el objetivo de ayudar a las personas a vivir mejor estos tiempos, a conocer sus emociones, a tener diferentes tipos de actividades y bueno, con la esperanza de apoyar. Este programa es una alianza entre Culturebox y DH-Bus, Fundación Cinépolis, CEDESO, la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo, y hay muchísimos actores más que permitieron que ese programa exista. Así espero se diviertan y aprendan y bueno, y que interactúen con Sofía y Aldara. Y por favor pónganle like a nuestra página Facebook y a la página Instagram. Tenemos también nuestro canal YouTube. Por favor, pónganle like y comenten, platíquenos su experiencia también. Para nosotros es súper importante. Que disfruten muchísimo. Gracias. Listo, Sofía. Pues ya estamos aquí para aprovechar que coincidimos en unos aires tan distintos entre Londres y México. Y empezando así directamente para que tú te sueltes y nos digas lo que creas que nos pueda ayudar. La intención de esta charla es tratar de entender de qué manera y en qué nivel nos puede afectar a diferentes grupos de edad, mamás, abuelos, niñas, niños, adolescentes, estas medidas de confinamiento y distanciamiento social que se han tenido que implementar con la intención de tratar de frenar el número de contagios de COVID-19, ¿no? Entonces, tú como experta en este tema de salud mental, ¿qué has visto, qué has reflexionado, qué es lo que nos podrías empezar a compartir como una reflexión? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Primeramente me había comentado Mateo, también que había hablado yo con él antes, que si podía preparar algo o pensar en algo relacionado con el manejo de las emociones de los niños y los adolescentes en específico, en el confinamiento y en general en la pandemia. Yo lo que creo es que, bueno, para hablar del manejo de emociones de los niños y adolescentes, es inevitable que se va a tener que hablar de los papás, ¿sí? Porque ahí los padres de familia tienen una función fundamental en cómo se puede llevar todo esto, ¿no? Y también es importante recordar que a todos nos afecta, que esta es una situación muy difícil y que a toda la familia va a afectar, a los papás, a los niños y también a otros miembros que son muy cercanos a ese núcleo familiar, que son los abuelos. Muchas veces estos abuelos tienen contacto directo con los papás o con los niños en su vida cotidiana, ¿no? Y son personas importantes
que tienen vínculos afectivos muy importantes para esta familia y son un apoyo también para los papás a veces. Y que ellos, pues ahora que no se puede, que tienen que estar con mucho más cuidado y que a lo mejor no se pueden ver, pues también esto va a afectar en la dinámica familiar y a cada uno de diferentes maneras, ¿no? A los niños que no pueden tener ese contacto con los abuelos y los abuelos también con sentimientos de aislamiento, soledad, miedo a no enfermarse, incertidumbre de cuándo van a poder ver a sus seres queridos. Y bueno, pues entonces esto es muy, muy complejo. Y bueno, como dije, afecta pues nos está afectando y afectará a todos de distintas maneras. Claro, mira, yo que por ejemplo, ¿no? A mí me está afectando como mujer trabajadora en casa, ¿no? En lo particular tengo una nena de 4 años y me llama mucho la atención y aprovecho para externar una duda que a lo mejor la tienen otras mamás y otros papás. A lo mejor logramos que ellas y ellos entiendan las razones por las cuales ahorita no pueden tener tanto contacto o el tipo de relación que tenían con otras personas. Sin embargo, esto, ¿qué tanto les va a afectar en un mediano o largo plazo? Porque justo es como una edad, la primera infancia, ¿no? Cuando estás en la escuela, desde el kinder, ¿no? Empiezas ya tu ejercicio de socialización. Entonces, al no poder hacerlo, o hacerlo, algunos tienen a sus abuelitas, abuelitos, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer una burbuja de estas llamadas para que las familias se cuiden entre sí, etcétera, ¿no? Pero habemos familias que somos la familia nuclear y ya. O sea, mi pareja, yo y mi hija, ¿no? No hay otro tipo de ejercicio de socialización más que con nosotros. Entonces, ¿esto qué tanto les puede estar afectando a ellas y a ellos, a las nenas y los nenes, en cuanto a ese ejercicio de socialización y cómo podemos ayudarles? Sí, bueno, yo creo que algo importante es pensar que esto va a afectar a los niños de muy diferentes maneras, dependiendo de las relaciones que tengan con su familia y de los otros tipos, por ejemplo, de situaciones financieras, el tipo de estrés que los papás van a estar experimentando. Cada niño va a tener sus distintas dificultades, ¿no? Ahora, algo que todos están experimentando de alguna manera u otra, de mayor a menor manera, es muchas pérdidas, ¿no? Se pierden espacios, por ejemplo, se pierde a lo mejor la escuela, el kinder, espacios recreativos, para hacer deporte, para otras familias, por ejemplo, que los niños ya estén más grandecitos a lo mejor y practican algún deporte, y los vínculos con amigos, vínculos con los demás. Pero entonces esto se puede experimentar como pérdidas, todo esto del confinamiento, ¿no? Se pierden diferentes cosas, cada quien pierde diferentes cosas, ¿no? Se pierden rutinas, se pierden, como dije, todo esto que yo estaba diciendo. Y todas estas pérdidas van a causar cierta angustia y tristeza. Eso, y puede causar incluso ansiedad, y ya dependiendo de cómo sea la situación y de cómo los padres sobrelleven esto con sus hijos, dependiendo de eso va a ser cómo va a afectar a los niños. O sea, no hay una manera nada más, sino no lo sabemos, ¿no? Y bueno, de que va a afectar, estamos en medio de una pandemia, es confinamiento, perdemos muchas cosas, estamos siendo privados de contactos, de espacios, de nuestras libertades, de muchas cosas. Entonces, pues esto tiene consecuencias, ¿no? Y bueno, me estabas haciendo otras preguntas, decías que cómo podemos, ¿qué es lo que decías?
Bueno, qué podemos hacer? Digamos, ya hicimos nuestra labor como cuidadores o papás o abuelitos, de explicarles, ¿no? Y ellas y ellos, los nenitos, están entendiendo súper bien, o sea, nos están dando unas clases así de comprensión increíbles, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar esta falta o esta pérdida de la socialización con humanos de su edad, ¿no? Con personas de distintas maneras de pensar, ¿no? Donde empieza el ejercicio pues eso, ¿no? De poder relacionarte con otras personas, ¿no? Diversas a ti. Sí, yo creo que algo importante sería primero ver qué es lo que se perdió. Cada familia va a perder cosas distintas. Como decía, unos pierden los abuelos, que no se pierden, pero no se pueden ver, ¿no? Esas relaciones cotidianas y presenciales se van a perder. Ahora, dependiendo de los niños, cada quien va a perder ciertas otras cosas. Los niños, entre más grandecitos, el vínculo con los amigos se vuelve cada vez más importante. Y eso es lo que se va a perder. Entonces, cada papá tiene que estar viendo qué es lo que está perdiendo, qué es lo que se pierde, o qué tipo de estrés el niño podría hacer. A lo mejor, no sé, por ejemplo, tú tienes una niña de 4 años. Por ejemplo, ¿qué piensas que ella en particular está perdiendo con esto? Y yo creo que primero el pensar eso ya nos dará un poquito más de entendimiento de cómo entonces ayudarles, ¿sí? De decir, bueno, ella perdió esto y esto y esto, y entonces yo creo que de esa manera se va a sentir triste, se va a sentir más angustiada, se va a sentir, empezar a entender cómo esto le puede afectar. Y ella, a lo mejor, o los niños en general, ya responderán a esto. Yo creo que hay muchos niños, sobre todo chiquitos, que a lo mejor iban al kinder o a la guardería y pasaban, si hay niños que pasaban muchas horas ahí, bueno, a lo mejor estarán contentos con los papás, entonces tampoco han perdido tanto. Entonces hay que estar atentos a ver qué es lo que se perdió, cómo ellos lo están sobrellevando, cómo están siendo afectados. Y sus comportamientos nos dicen mucho, ¿no? Comportamientos desde niños de cualquier edad hasta adolescentes, ¿no? Cuando sus comportamientos sobre todo se vuelven diferentes, difíciles, retraídos, todo eso nos va a empezar a dar como información de si a ellos se les está dificultando algo, ¿no? Ok, entonces ahorita hay algo ya importante que tenemos que tener en la mira, ¿no? Hay que particularizar de alguna manera lo que necesita cada quien, cada persona, niña, niño, etcétera, y tratar de trabajar sobre eso, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, por ejemplo, nosotros estamos en casa, somos poquitos y la llevamos muy bien, ¿no? Pero cómo poder hacer esta misma dinámica de escucha, a lo mejor en un ambiente donde hay más personas, donde hay espacios reducidos, ¿no? A lo mejor en lugar de que esta cercanía se vuelva algo positivo, puede ser algo que no aporta para el bienestar emocional. Sí. ¿Qué puede ser? Claro, no, y los papás, o sea, también entender que los papás, los adultos, estamos también pasando por un momento difícil, ¿no? Entonces, todo esto complica las relaciones familiares. Necesitas más espacio trabajando en casa, ¿no? Compartir esos espacios se vuelve muy intenso, teniendo a los niños ahí. ¿Cómo negocias todos los espacios? ¿Cuándo vas a tener tiempo tú para trabajar? ¿Cuándo no? Es un poco confuso también para las rutinas, para poder poner rutinas, ¿no? Cuando los papás están trabajando de casa y tienen a los niños ahí. Aquí los tenemos. Ah, pues mira. Sí, claro, pues ya me vino a pedir agua. Sí, exactamente, pues ahí está, sí. Sí. Es que, bueno, nosotros en DH Bus, siempre como mencionaba Mateo, no recuerdo si fue en el anuncio o ahora en la introducción de esta charla, tratamos de llevar a diálogos o actividades lúdicas
sencillas, divertidas, cuestiones que pueden ser complejas o incluso evitadas, ¿no? Completamente. Aquí yo leí en algún documento que nos hiciste el favor de compartir que había alguna literatura, cuentos, libros, que nos podrían ayudar a abordar el tema de una manera más amena. Sí. ¿No? Si tienes algunos en mente, estaría buenísimo que nos compartas. Bueno, yo lo ponía ahí yo creo que los cuentos, libros, cuentos, historias, películas incluso pueden ser herramientas que nos pueden ayudar para poder ayudarle a nuestros hijos, a entender las emociones, entender qué es lo que está pasando con ellos, por qué se están sintiendo así, ¿sí? Es algo que ellos están sintiendo, no saben por qué a veces, aunque pareciera que es obvio, en realidad es difícil de entender, sobre todo para los niños y también para los adultos, creo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos estamos sintiendo así? Entonces, los adultos hemos a lo mejor aprendido porque lo aprendimos desde chicos con nuestros padres. Entonces, una función fundamental de los papás es nombrar las emociones al niño, ¿sí? Tú le dices, el niño a lo mejor no sabe, lo ves ansioso, no sabe el que le está pasando, tiene otros comportamientos diferentes, a lo mejor difíciles, o está triste, aislado. A veces el niño no sabe por qué se está sintiendo así. Entonces un papá se tiene que estar acompañando a los hijos en esto, ¿sí? Y nombrar, esto no es fácil a lo mejor, pero decir, tú estás triste ahorita porque no puedes ver a tus amigos, porque tus abuelitos, y hablarles es nombrar las emociones y hacer un link con lo que está pasando. Tú te estás sintiendo de esta manera por esta razón, ¿no? Y cada padre encontrará la manera de hacerlo. Ahora, muchas veces para entender las emociones podemos utilizar herramientas, como decía, que son cuentos, libros. A veces los papás inventan sus cuentos, ¿no? En la noche. Esa es una manera excelente. Sí, o sea, tú te puedes desarrollar una historia que te puede ayudar a ti y a tu hija a entender una situación y a entender por qué se está haciendo así. Ahora, por ejemplo, películas pueden ser, dependiendo de qué es lo que tú quieras comunicar a los niños y tratar de entender, ya encontrarás una manera. No tengo algún autor en específico en mente, pero se puede hacer una búsqueda en Google y muy fácil encontrarás. Incluso buscando cosas muy, ¿cómo se llaman? Muy definidas como tristeza, duelos, y lo encontrarás ahí, ¿no? Ansiedad, tristeza, duelos. Una película de Pixar que habla de cómo una niña maneja sus sentimientos, es muy buena, se llama Del Revés, es de Pixar. Esa, bueno, ya los papás lo tendrán que ver, ¿verdad? En general Pixar hasta Toy Story se me hace genial para trabajar ciertas cosas, ¿no? Con los niños. Es de pérdida, de cambios, crecer, etc. Pero bueno, ya cada papá verá si le gusta para utilizarlo para lo que quiere hablar, ¿no? Pero es una manera también de hacer algo juntos, ¿no? De desvincularnos con los hijos y utilizando estas herramientas que ayudan a los dos para crear para poder entender más qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y por qué. Y todo entenderlo, entender qué es lo que está pasando y entender por qué y conectar con el por qué está pasando eso, ayuda a procesarlo, ¿sí? Contiene las emociones, esas emociones que a veces son demasiados, que no sabes por qué están ahí. Si le pones un nombre y le pones un contexto, ayuda a contener, que eso es muy importante. Y cuando contenemos, bueno, ayuda. Esa es la manera de manejar un poco nuestras emociones. Así aprendemos. Vaya tareita, para adultos y para más pequeños y para medianos. Sí. Te pregunto otra de las cosas que hemos escuchado que está generando
no sé si ansiedad, porque ahora que hemos estado trabajando el programa de Emocionate en Casa, sabemos que la ansiedad ya es algo más intenso, o sea, ya es, no la podemos estar utilizando, no se debería estar utilizando tan a la ligera, porque ya es algo complejo, ¿no? Pero bueno, que está generando preocupación e inquietud en la mayoría de nosotros es esta cuestión del tiempo de la pandemia, ¿no? Sí. Te dicen, no, bueno, ya se aplanó la curva, ya va de salida, otra vez no, hay un repunte. Como que yo creo que generaciones, la mía, la siguiente y la siguiente, no habíamos vivido algo así, nunca, ¿no? Estamos todos aprendiendo nuestras cualidades o capacidades adaptativas. Y esta cuestión del tiempo a veces sí puede generar, o sea, puede sumarle a la ansiedad o a la angustia o a la preocupación, o decir, oye, pues me dijeron que esto ya iba a acabar, ¿no? Y de repente, pum, ahí vienen otras oleadas de contagios en otras partes del mundo. Aquí mismo nosotros en México, ¿no? Hemos tenido altas y bajas. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esta cuestión del tiempo, ¿no? Sí, bueno, eso es, sí. Dinámicas o algo, ¿no? No sé, o sea, porque a lo mejor mentalmente podemos hacer algún ejercicio, decir, bueno, esto no es para siempre, no va a durar, no hay mal que dure 100 años, y hay muchos refranes, ¿no? Pero está durando mucho, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, podríamos hacer algún ejercicio, escribir, algo que nos ayude a entender que esto puede ir para muy largo, es más, puede llegar para quedarse y hay que aprender a convivir con esto, ¿no? Sí, bueno, es así como dijiste tú, esto no sabemos para cuándo, aunque sabemos que a lo mejor se va a terminar algún día, que es importante recordarlo. No sabemos cuándo va a ser esto, ¿no? Y eso causa muchísima incertidumbre. Y por supuesto, mucha ansiedad. Y aunque de alguna manera vayamos regresando a ciertas actividades, la mayoría de nosotros sigue, no es regresar, como dicen, estamos regresando a la nueva normalidad. Seguimos pasando muchísimo tiempo en casa, seguimos sin poder ver a familiares. Yo, por ejemplo, vivo acá en el Reino Unido, mi familia en México. No nos podemos visitar, mis papás tenían planeado venir para acá, pues todo esto nos estamos perdiendo. Mi hermana que vive en España, ahorita tampoco son épocas para hacerlo, pero había mucho planes de ver a mi familia y pues eso no está pasando y no sabremos para cuándo, ¿no? Y así cada quien tendrá su historia, ¿no? De qué es lo que está perdiendo y por cuánto, pero también esto de que pasamos mucho tiempo en casa y en general no estamos viendo a nuestros amigos o familiares de la manera que lo hacíamos. Entonces, claro que eso va a causar ansiedad y bueno, a largo tiempo. Yo diría, primero que nada, si alguien recomendaría, si alguien que yo creo que en estas circunstancias va a ser va a ser un poco más común. Si alguien llega a estar en una situación de crisis, pues si tiene la oportunidad de buscar ayuda, más profesional, a lo mejor ayuda psicológica, que la busque. Porque sí, es una situación difícil y yo creo que no hay una manera especial de sobrellevarlo. Y como tú decías, puede haber ejercicios. Bueno, cada quien debe de encontrar la manera suya, personal, sin yo recomendar nada, porque en realidad, bueno, cada quien encontrará maneras de sobrellevar esto. Como tú decías, si a alguien le gusta pintar y siente que eso ayuda, excelente. Si a alguien le gusta meditar y siente que eso le va a ayudar, pues adelante. Si tienen el tiempo, si pueden hacer algún deporte, si les gusta el deporte que les guste, a los tiempos que se les acomode. Todo eso, claro que puede ayudar. El ejercicio es excelente en general. Tratar de usar espacios abiertos, yo creo que eso también ayuda muchísimo al confinamiento, dependiendo ya creo que cada país y cada lugar va a tener esas reglas de cómo volver a esos espacios. A lo mejor no van a ser las escuelas o
gimnasios o deportes de ese tipo, pero es encontrar maneras o tiempos para pasar en espacios abiertos. Pero bueno, cada quien tendrá que encontrar una manera que le ayude, y que se pueda y y que te ayude y que vaya, digamos, con tu situación familiar, si tienes niñas, si tienes espacio, si tienes quien te puede, si tú, por ejemplo, necesitas un tiempo sola para ir a caminar, que el marido lo cuide al niño, o al revés, o darle un espacio así, o hacerlo en familia también. O sea, es muy difícil tener alguna como solución, pero algo importante en general para que los niños lo puedan manejar es, como decíamos, estar acompañarlos y estar al tanto de cómo ellos están sobrellevando y ayudándoles a entender, ¿no? Bueno. Es una cuestión de que nos está llevando a un reconocimiento del valor que tiene conocernos a nosotros mismos, porque si no, como dices, no hay fórmulas mágicas para decir, bueno, oye, estoy teniendo malos pensamientos, ¿cómo me los quito? Nos está, no obligando, pero nos está motivando a conocernos, a atendernos, porque aparte también si nosotros no logramos esa atención y ese autocuidado, muy difícilmente lo vamos a poder compartir con la familia, ¿no? Sí. Entonces, la tarea quedará igual de densa, pero más clara, ¿no? Ya sabemos que tenemos que reconocernos, ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? Y mismas. O sea, yo leía mucho, bueno, pero ¿por qué leía? Leía porque me hacía sentir bien, me relajaba, o porque tenía que hacerlo para presentar un examen, ¿no? O sea, ir encontrando nuestros propios espacios de relajación, de paz, de tranquilidad, que no tienen que ser muchos, supóngome yo, con que tengas uno, la podemos armar, y acudir a ellos, ¿no? Y ser también, a lo mejor, algo que no se solía hacer, hablo personalmente y con mi familia, con Naya, con mi marido, expresarlos, ¿no? O sea, decir, oigan, yo necesito, ¿qué me está pasando? Me estoy enojando mucho, necesito salirme a caminar media hora, ¿no? Lo que antes se hacía como si había tiempo, si no sé qué. Bueno, habían otros distractores, pero ahorita sí, y creo que es muy importante que cada quien exprese y externe sus necesidades reales, ¿no? Eso sí, exactamente. Y yo creo que en esto que estás diciendo, de reconocernos, es también que reconocer que esto es difícil, ¿no? Uh-huh. Y que nos vamos a sentir angustiados, tristes, estresados, y que está bien también que esas emociones, y enojados a lo mejor, y que hay que darles lugar, ¿no? Uh-huh. Y tampoco, y darle lugar a esas emociones con los niños. No se trata de ignorarlas o minimizarlas cuando estamos aprendiendo, como decía, a platicar de estas emociones con los niños, sino tratar de entenderlas y darles lugar, porque son emociones muy reales, que ahí están. Y también el darle su lugar y el tener tiempo para estar triste y para reconocer que esto causa angustia, también ayuda a procesarlo, ¿sí? De alguna manera, que creo que eso también es muy importante. Y bueno, todo lo que has dicho es súper importante, ¿no? Todo. Creo que vamos a hacer una charla primera, tal vez nos encontremos nuevamente, pero esta la vamos a dejar cortita para que podamos verlo muchas veces, ¿no? A ver qué dijo tú, a lo mejor, y ahí vamos haciendo clic cada quien como platicamos en un principio, ¿no? No hay fórmulas mágicas, no hay cuestiones que se pueda decir esto te va a ayudar a ti, como a ti, ¿no? Cada quien va teniendo sus propias resoluciones. Sí hay reflexiones en común, me parece, por lo que has comentado. Entonces, hacemos esto cortito, esta primera charla cortita. Yo espero que les haya gustado mucho a quienes nos están viendo aquí. Y vamos a hacer así pedacitos con charlas como la que tenemos hoy con Sofi, que ha sido
muy linda, ¿no? Muy tranquila, muy positiva, creo yo, ¿no? Que siempre también se habla mucho de la complejidad y de lo difícil que es afrontar cualquier cosa, pero ahora hemos visto que todos podemos tener la capacidad siempre y cuando tengamos la disposición de conocernos, de darnos tiempo, que es algo que también pues no teníamos mucho anteriormente, antes de esta situación de emergencia sanitaria. Y bueno, pues nos quedamos con esta tarea, Sofi. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y te dejamos descansar ya, porque allá, ¿qué hora es en Londres? Sí, ahorita ya son pasadas las 10:20, sí. Ah, bueno, todavía es hora de que te leas algo así relajante. Sí, todavía, sí. Muchísimas gracias. Dejamos a Mateo para que despida el programa y esperamos verlos en la siguiente cápsula, en la siguiente charla. Y pónganos ahí sus preguntas, nosotras se las haremos llegar a Sofi, si es que es algo así muy especializado, y ella nos responderá. ¿Sale? Gracias. Adiós, gracias. Bye. Así, amigos, ¿qué le pareció? ¿Le gustó? Me encantan Sofía y Aldara, y bueno, son temas importantes. Nosotros como Culture Box y DH Busa siempre tuvimos el objetivo y el sueño de poder aportar, apoyar, ayudar y sobre todo aprender de ustedes. Sabemos que las situaciones son difíciles, pueden ser críticas, hay mucha vulnerabilidad en esos tiempos más. Creo que podemos de alguna manera igualmente soñar juntos, porque soñar no hace daño y nosotros creemos profundamente que sí vamos a tener un mejor futuro todos. Así, le reitero que este programa se llama Emocionate en Casa. Este tipo de entrevista se llama ¿Quién se sube al DH Bus? Les pido por favor de comentar, de ponerle like a nuestra página Facebook, dhbusproject.org, nuestra página Instagram, al canal YouTube que tenemos de DH Bus Project. Por favor, comenten, pregunten y aquí abajo encontrarán todos los links. Así le agradecemos nuevamente. Nos vemos a la próxima entrevista de ¿Quién se sube al DH Bus? Hasta luego.